Me caso contigo si bailas mejor que ellas. Rió el millonario, seguro de sí mismo. Pero la mesera subió al escenario, movida por un valor inesperado, y lo cayó con cada paso. El salón estrella de la noche brillaba como un diamante en el corazón de Ciudad de México. Las luces ambientales lanzaban destellos sobre los trajes impecables y los vestidos de gala de aquellos que podían permitirse estar allí. Elena Sánchez ajustó su chaleco negro por enésima vez esa noche mientras equilibraba una bandeja con copas de champán. Su uniforme de mesera, camisa blanca, chaleco negro y falda blanca, contrastaba con los atuendos lujosos de los invitados que celebraban la inauguración del nuevo centro cultural financiado por el Grupo Montero. El murmullo de conversaciones superficiales flotaba en el aire, mezclándose con las notas del conjunto de música clásica que tocaba al fondo. Elena observaba discretamente a los asistentes mientras servía. Hacía apenas 6 meses que había llegado desde Oaxaca con un sueño en el bolsillo y la determinación de una mujer que conocía el valor del trabajo duro. A sus 25 años, dividía su tiempo entre 3 empleos y clases nocturnas de contabilidad. Otra ronda para la mesa 8, susurró Joaquín, el encargado de la barra, deslizando más copas sobre su bandeja. Elena asintió, sintiendo el cansancio acumulado de una semana de dobles turnos. La orquesta transicionó suavemente hacia algo más movido, un tango. Algunas parejas comenzaron a ocupar la pista de baile al centro del salón. En el extremo opuesto, rodeado por un grupo de ejecutivos, Mateo Montero alzó su copa mientras todos reían de algo que acababa de decir. A sus 33 años, era la imagen perfecta del éxito, heredero del imperio Montero, rostro atractivo en revistas de negocios, y el soltero más codiciado de la alta sociedad mexicana. Elena lo reconoció instantáneamente, pero no por las revistas de negocios que nunca leía, sino porque su foto aparecía en la entrada del edificio donde limpiaba oficinas 3 veces por semana, el edificio Montero. Elena se movió hábilmente entre los invitados, llegando a la mesa 8 donde un grupo de mujeres jóvenes con vestidos caros conversaban animadamente. Dicen que buscará esposa este año, comentó una de ellas mientras Elena colocaba las copas con cuidado. Mi padre ya habló con el suyo, respondió otra con suficiencia. Sería la unión perfecta de familias. Elena mantuvo la mirada baja, invisible como todos los que servían en estos eventos. Cuando terminó de servir, una mano enjollada la detuvo. Niña, tráenos servilletas. Elena apretó los labios, conteniendo la respuesta que quería dar. Niña, a sus 25 años, con 2 hermanos menores que dependían de ella en Oaxaca. Enseguida, señorita, respondió con profesionalismo. Al darse vuelta, chocó contra alguien. Las copas vacías en su bandeja tintinearon peligrosamente. Perdón, murmuró, levantando la mirada. Mateo Montero la observaba con curiosidad. De cerca, sus ojos tenían un tono ámbar que las fotos no capturaban. La culpa es mía, respondió él con una voz grave y melodiosa que sorprendió a Elena. Había esperado arrogancia, no cortesía. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Elena sintió algo extraño, como si alguien hubiera apagado el sonido ambiente. Luego el momento pasó, y Mateo continuó su camino hacia la mesa de las jóvenes que habían estado hablando de él. Elena regresó a la barra, intentando ignorar el cosquilleo inexplicable que sentía. Había atendido a suficientes hombres ricos como para saber que las diferencias entre sus mundos eran insalvables. Te está mirando, comentó Joaquín mientras le entregaba servilletas. ¿Quién? Preguntó Elena distraída. El mismísimo Mateo Montero. Elena resopló con incredulidad. Tendrá algo mejor que hacer. Regresó a la mesa 8, donde ahora Mateo estaba sentado, claramente el centro de atención. Las jóvenes competían por capturar su interés, riendo exageradamente ante cualquier comentario. Sus servilletas, señoritas, dijo Elena, colocándolas en la mesa. Fue entonces cuando lo escuchó. Mateo, querido, debes venir a nuestro evento benéfico la próxima semana, dijo una de las mujeres, colocando su mano perfectamente manicurada sobre el brazo de él. Mi padre reunirá a todos los importantes empresarios del país. Elena no pudo evitar notar cómo Mateo sutilmente retiraba su brazo.
Mira cómo bailan, comentó otra, señalando a las parejas que se movían elegantemente al ritmo del tango. ¿Sabías que he ganado 3 competencias nacionales de baile? Las otras jóvenes rápidamente comenzaron a enumerar sus propios logros en danza. Elena estaba a punto de retirarse cuando Mateo habló, con voz suficientemente alta para que todos alrededor escucharan. Me casaría con cualquiera de ustedes si bailara mejor que las demás. Exclamó, levantando su copa en un gesto teatral que provocó risas entre las jóvenes. Elena se detuvo. No era la primera vez que escuchaba a hombres adinerados hacer bromas a costa de mujeres que competían por su atención. Pero algo en la forma en que lo dijo, como si estuviera cansado del juego pero obligado a jugarlo, tocó una fibra sensible en ella. Tal vez fue el cansancio acumulado, o quizás el recuerdo de su abuela enseñándole a bailar en su pequeña casa en Oaxaca. El baile no es solo movimiento, Elenita, es lenguaje. Es historia. Es nuestra sangre hablando. Sin pensarlo 2 veces, Elena colocó su bandeja en la mesa y miró directamente a Mateo. El baile no es una competencia para ganar un marido, señor Montero. El silencio cayó sobre la mesa como una guillotina. Mateo volteó a mirarla, genuinamente sorprendido. Las jóvenes la observaban con expresiones que oscilaban entre el asombro y la indignación. ¿Disculpa?, preguntó Mateo, pero no con enojo sino con una curiosidad que desconcertó a Elena. Ya era demasiado tarde para retractarse. Elena sintió todas las miradas sobre ella, incluida la de Joaquín, que la observaba con ojos como platos desde la barra. Dije que el baile no es una competencia para ganar un marido, repitió con voz clara. El baile es expresión, es cultura, es historia. No es un truco para atrapar esposo. Un rubor intenso subió por sus mejillas, pero mantuvo la barbilla alta. Mateo la estudió por un momento, su expresión ilegible. Luego, para asombro de todos, sonrió. Tienes toda la razón, dijo, levantándose. ¿Y tú bailas, además de filosofar sobre el baile? Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La orquesta seguía tocando, el tango había dado paso a una rumba lenta y sensual. Yo, sí, bailo, respondió, consciente de que acababa de cavar su propia tumba profesional. ¿Entonces, me concederías esta pieza?, preguntó Mateo, extendiendo su mano hacia ella. Las jóvenes de la mesa observaban la escena con expresiones que fluctuaban entre la incredulidad y el disgusto. Elena miró hacia Joaquín, quien le hizo un gesto discreto animándola. No debería, estoy trabajando, murmuró. Yo hablaré con tu jefe, respondió Mateo con una seguridad que sugería que nunca había escuchado un no como respuesta. Antes de que pudiera protestar, Mateo ya estaba guiándola hacia la pista de baile. Elena sintió las miradas de todos los presentes como agujas en su piel. El vestido sencillo y el uniforme de mesera la hacían sentir terriblemente fuera de lugar entre tantos trajes caros y joyas brillantes. La orquesta comenzó una nueva pieza, y Elena reconoció los primeros acordes del danzón, un baile que llevaba en la sangre. Mateo colocó una mano en su cintura con una delicadeza sorprendente. ¿Sabes bailar danzón?, preguntó ella, dudosa. Aprendí en Cuba, durante un viaje de negocios, respondió él. Aunque nunca con alguien que parezca llevarlo en el alma. Elena no supo qué responder. Decidió dejar que su cuerpo hablara por ella. Cuando la música realmente comenzó, se entregó al ritmo como le había enseñado su abuela. Para sorpresa de ambos, sus cuerpos parecían comunicarse en un lenguaje propio. Mateo seguía sus movimientos con una precisión que demostraba años de práctica, pero Elena aportaba algo que no se aprendía en clases de baile, pasión auténtica. ¿Dónde aprendiste a bailar así?, preguntó él, girándola con elegancia. En las fiestas de mi pueblo en Oaxaca, con mi abuela, respondió Elena, permitiéndose una pequeña sonrisa. Ella decía que quien no sabe bailar, no sabe sentir. Tu abuela era una mujer sabia. La música los envolvía, y por un momento, las diferencias entre ellos se disolvieron. No eran un millonario y una mesera, solo 2 personas comunicándose a través del baile. Elena sentía la mano de Mateo firme en su cintura,
guiándola sin imposición, respetando su propio ritmo. Cuando la música terminó, los aplausos estallaron en el salón. Elena volvió bruscamente a la realidad, consciente de que habían estado bailando ante la mirada atónita de todos los invitados. Las jóvenes de la mesa 8 los observaban con expresiones que iban desde la admiración reticente hasta la envidia mal disimulada. «Gracias», dijo Mateo, inclinándose ligeramente hacia ella. «Me has recordado lo que es bailar de verdad». Elena asintió, sintiendo sus mejillas arder. Se giró para regresar a su puesto cuando sintió la mano de Mateo deteniéndola suavemente. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Elena». «Elena Sánchez». «Mucho gusto, Elena Sánchez». «Yo soy». «Sé quién es usted, señor Montero», interrumpió ella, recuperando su compostura profesional. «Todo México lo sabe». «Mateo, por favor. Y me gustaría hablar contigo cuando termines tu turno». Elena lo miró con suspicacia. «Tengo otro trabajo después de este. No termino hasta las 11». Algo pasó por los ojos de Mateo, una mezcla de sorpresa y respeto. «Estaré esperando», dijo simplemente. Elena regresó a la barra, donde Joaquín la recibió con una expresión de asombro. «¿Sabes lo que acabas de hacer?», preguntó en un susurro exaltado. «Probablemente perder mi trabajo», respondió ella, recogiendo una nueva bandeja. «O cambiar tu vida», replicó Joaquín, guiñándole un ojo. Elena sacudió la cabeza, negándose a alimentar fantasías. Había aprendido desde pequeña que los cuentos de hadas no existían, especialmente para chicas como ella. Sin embargo, mientras continuaba sirviendo copas, no podía evitar sentir la mirada de Mateo siguiéndola a través del salón, como una promesa silenciosa flotando en el aire perfumado de aquel mundo que no era el suyo. El resto de la noche transcurrió como un sueño febril para Elena. Entre bandejas y pedidos, sentía la mirada de Mateo siguiéndola por el salón. Las jóvenes de la mesa 8 habían intentado recuperar su atención, pero él respondía con cortesía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. A las 10:30, cuando los invitados comenzaban a retirarse, el gerente del evento llamó a Elena a su oficina improvisada. «Sánchez, ¿qué fue eso?», preguntó el hombre de mediana edad, quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente. «¿Bailando con Mateo Montero? ¿Sabes que podría despedirte?». Elena mantuvo la compostura, aunque su corazón latía acelerado. «Lo sé, señor Vargas. Fue un error y no volverá a ocurrir». Para su sorpresa, el hombre soltó una carcajada. «¿Error? El señor Montero habló conmigo. Quedó impresionado con ¿cómo lo llamó?». «Ah, sí, autenticidad». Hizo un gesto con la mano como si la palabra fuera un concepto extraño. «Me pidió que te liberara temprano». Elena parpadeó confundida. «Pero tengo que ayudar a recoger». «Olvídate de eso por hoy». «Y toma», le extendió un sobre. «Tu pago completo más un extra. Cortesía del señor Montero». Elena miró el sobre con desconfianza. No necesitaba la caridad de un millonario. «Prefiero completar mi turno y ganarme mi sueldo, señor». Vargas la miró como si hubiera dicho algo incomprensible. «Niña, cuando alguien como Mateo Montero te ofrece algo, no lo rechazas», dijo con tono paternal. «Además, deberías cambiarte. Te dejaron algo en el vestuario». Elena salió de la oficina sintiendo una mezcla de irritación y curiosidad. En el vestuario, encontró una caja blanca con un listón rojo. Dentro había un vestido azul marino, sencillo pero elegante, y una nota escrita a mano, para que no tengas que ir a tu próximo trabajo en uniforme. Sin compromisos. M. Miró el vestido con sentimientos encontrados. ¿Debería sentirse ofendida o agradecida? El detalle de que no fuera ostentoso sino práctico la conmovió. Tras dudar unos minutos, decidió ponérselo, no por complacer a Mateo, sino porque efectivamente era más cómodo que ir a su trabajo de limpieza en uniforme de mesera. El vestido le quedaba perfectamente, como si alguien hubiera adivinado sus medidas. Se miró en el espejo del vestuario, casi sin reconocerse.
Elena siempre había sido hermosa, pero rara vez tenía ocasión de notarlo bajo las largas jornadas de trabajo. Al salir por la puerta trasera del salón, se sobresaltó al ver un auto negro esperando. El chofer le abrió la puerta y ella distinguió la silueta de Mateo en el interior. «No te asustes», dijo él cuando ella se acercó con cautela. «Solo quería hablar unos minutos». Elena permaneció junto a la puerta abierta, sin entrar. «Tengo que estar en el edificio Lomas a las 11», dijo con firmeza. «Es mi turno de limpieza». Mateo la miró con expresión indescifrable. «¿En el edificio Montero?» Elena asintió, sorprendida. «Trabajo para Servicios LIM. Tenemos contrato con sus oficinas». Una sonrisa curvó los labios de Mateo. «Entonces tenemos el mismo destino. Iba a trabajar un rato en mi oficina. ¿Me permites llevarte?» Elena calculó rápidamente. El trayecto en transporte público le tomaría 40 minutos. En auto llegaría en 15. La tentación de ahorrar tiempo era fuerte. «De acuerdo», dijo finalmente, subiendo al vehículo. «Pero es solo transporte». El interior del auto olía a cuero fino y a un sutil perfume masculino. Elena se sentó lo más lejos posible de Mateo, mirando por la ventana mientras el chofer arrancaba. «El vestido te queda bien», comentó Mateo después de un momento de silencio. «Gracias». «No era necesario». «Lo sé. Pero quería disculparme por ponerte en una situación incómoda». Elena lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. «Fuiste tú quien quedó en evidencia delante de esas mujeres», respondió. Mateo soltó una risa suave. «Créeme, necesitaba que alguien me pusiera en mi lugar», dijo, relajándose en el asiento. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué 3 trabajos?» Elena se tensó. No le gustaba hablar de su vida privada, especialmente con alguien que nunca entendería lo que significaba luchar por cada peso. «Necesito el dinero», respondió secamente. «Todos necesitamos dinero», insistió Mateo. «¿Para qué específicamente?» Algo en su tono, una genuina curiosidad sin condescendencia, hizo que Elena respondiera. «Mis hermanos en Oaxaca. Tengo 2, Miguel y Lupita. Estoy ahorrando para sus estudios universitarios». Se sorprendió a sí misma añadiendo, «y también para los míos. Estudio contabilidad en las mañanas». Mateo la miró con un nuevo respeto en sus ojos. «Eso es admirable». «Es normal», corrigió ella. «Es lo que hace la familia». El resto del trayecto transcurrió en un silencio sorprendentemente cómodo. Cuando llegaron al imponente edificio Montero, Elena sintió un nudo en el estómago. Aquí terminaba la extraña fantasía de la noche. «Gracias por el transporte», dijo, preparándose para salir. «Espera», Mateo la detuvo suavemente. «Me gustaría verte de nuevo. Bajo circunstancias menos complicadas». Elena lo miró con incredulidad. ¿Para qué? La pregunta directa pareció descolocar a Mateo, como si no estuviera acostumbrado a que cuestionaran sus intenciones. «Para conocerte mejor», respondió finalmente. «Me intrigas, Elena Sánchez. No soy un misterio que resolver, señor Montero. Soy una persona con una vida complicada y sin tiempo para lo que sea que esté sugiriendo». Mateo sonrió, y Elena notó que tenía una pequeña cicatriz en la comisura del labio que le daba un aspecto menos perfecto, más humano. «Te propongo algo», dijo él. «Una cena. Solo una. Si después decides que soy tan superficial como crees, no volveré a molestarte». Elena dudó. Parte de ella quería decir que no, protegerse de ilusiones que inevitablemente terminarían en decepción. Pero otra parte, una que rara vez escuchaba, sentía curiosidad. «Una cena», concedió finalmente. «Pero en un lugar normal, no en esos restaurantes donde una ensalada cuesta más que mi sueldo semanal». Mateo rió, genuinamente divertido. «Tú eliges el lugar. Dame tu número y te llamaré». Elena recitó su número, que Mateo guardó en su teléfono. Cuando estaba por salir del auto, él la detuvo una vez más. «¿Elena?
Lo que dijiste sobre el baile, tenías razón. Gracias por recordármelo. Ella asintió, sin saber qué responder, y salió del vehículo. Mientras se dirigía a la entrada de servicio, sentía una extraña ligereza en el pecho, como si acabara de despertar de un largo sueño. La noche de limpieza transcurrió como siempre: pisos, baños, escritorios. Elena trabajaba mecánicamente, su mente dividida entre la realidad de sus manos agrietadas por los productos químicos y el recuerdo del baile con Mateo. Ocasionalmente, miraba hacia el piso ejecutivo, preguntándose si él estaría allí trabajando como había dicho. A las 4 de la mañana, cuando terminó su turno, Elena salió exhausta del edificio. Para su sorpresa, el mismo auto negro esperaba afuera. El chofer se acercó respetuosamente. El señor Montero me pidió que la llevara a casa cuando terminara. Elena estuvo a punto de negarse, pero el cansancio pudo más que su orgullo. Además, el transporte público a esa hora era escaso y peligroso. Asintió y subió al vehículo, esta vez vacío. Durante el trayecto hacia su modesto apartamento en Iztapalapa, Elena reflexionó sobre los giros inesperados de aquella noche. Había empezado como cualquier otra, sirviendo copas a gente que ni siquiera la miraba, y ahora regresaba a casa en el auto privado de uno de los hombres más poderosos de México, con la promesa de una cena flotando en el aire. Al llegar a su edificio de apartamentos, agradeció al chofer y bajó rápidamente. No quería que sus vecinos la vieran llegar en semejante vehículo. Suficientes habladurías tendría que enfrentar por llegar a esa hora con un vestido que claramente no podía permitirse. Apenas entró a su pequeño apartamento de una habitación, su teléfono vibró con un mensaje. Espero que hayas llegado bien. Descansa. ¿Te parece bien el viernes para nuestra cena? Mateo. Elena miró la pantalla por un largo minuto antes de responder. Viernes está bien. Tengo libre de 7 a 10. La respuesta llegó casi inmediatamente. Perfecto. Pasaré por ti a las 7. Buenas noches, Elena. Mientras se quitaba el vestido azul y lo colgaba cuidadosamente, Elena intentó controlar sus expectativas. Hombres como Mateo Montero no se enamoraban de mujeres como ella. Esto probablemente era solo un capricho para él, una aventura exótica con alguien fuera de su círculo habitual. Sin embargo, mientras se acostaba en su cama desgastada, el recuerdo del baile seguía vivo en su cuerpo. Por un momento, entre las notas del danzón, habían sido iguales. Y esa sensación, ese pequeño momento de conexión auténtica, era algo que Elena no había experimentado en mucho tiempo. Con ese pensamiento, se quedó dormida, sabiendo que en 3 horas debería levantarse para ir a sus clases de contabilidad, mientras el sol comenzaba a asomarse sobre Ciudad de México. Indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz. Los días hasta el viernes transcurrieron con una lentitud exasperante para Elena. Entre clases, turnos de limpieza y su trabajo en una cafetería cerca de la universidad, apenas tuvo tiempo para pensar en lo que significaba esa cena con Mateo. Sin embargo, cada noche antes de dormir, el recuerdo del baile regresaba, tan vívido que casi podía sentir la mano de él en su cintura. El viernes por la tarde, de pie frente a su pequeño armario, Elena enfrentaba un dilema que nunca había tenido: ¿qué ponerse para una cita con un millonario? Su guardarropa consistía principalmente en ropa práctica para trabajar y estudiar. Finalmente optó por un vestido sencillo color terracota que había comprado en un mercado de Oaxaca durante su última visita. Era lo más cercano que tenía a algo especial, con bordados tradicionales hechos a mano. A las 6:55, su teléfono vibró con un mensaje de Mateo: estoy abajo. Elena respiró profundo, tomó su bolso gastado y salió. Al bajar las escaleras del edificio, esperaba ver el mismo auto negro con chofer, pero en su lugar encontró a Mateo apoyado contra un jeep gris mucho menos ostentoso, vestido con jeans y una camisa azul sencilla. Sin traje, parecía más joven y accesible. Pensé que vendría tu chofer, comentó Elena al acercarse. Mateo sonrió, y Elena notó cómo sus ojos recorrieron apreciativamente su vestido. Decidí conducir yo mismo. Y dejé el traje en casa, como puedes ver. Hizo una pausa.
Te ves hermosa. Me gusta tu vestido. Gracias. Es de mi tierra, respondió Elena, sorprendida por la informalidad del encuentro. ¿A dónde vamos? Dijiste que yo no elegía. ¿Conoces algún lugar donde sirvan buena comida sin pretensiones? Elena pensó un momento y sonrió. De hecho, sí. No está lejos de aquí. Durante el trayecto, Elena dirigió a Mateo hacia una pequeña calle en el barrio de Coyoacán. El contraste entre ellos era evidente: ella, una mesera y estudiante con múltiples trabajos; él, heredero de un imperio empresarial. Sin embargo, en el espacio íntimo del auto, esas diferencias parecían diluirse. Háblame de tu familia, pidió Elena, rompiendo un breve silencio. Mateo ajustó sus manos sobre el volante. No hay mucho que contar. Mi padre construyó el Grupo Montero desde cero. Mi madre falleció cuando yo tenía 12 años. Soy hijo único. Lo siento, por tu madre, dijo Elena con sinceridad. Fue hace mucho tiempo, respondió él con un tono que sugería lo contrario. ¿Y tú? Mencionaste hermanos. Miguel tiene 17, Lupita 15. Viven con mi tía en Oaxaca. Nuestros padres murieron en un accidente hace 5 años. Elena habló con naturalidad, el dolor transformado en una cicatriz con la que había aprendido a vivir. Decidí venir a la capital para conseguir mejores trabajos y enviarles dinero. Mateo la miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. Asumiste mucha responsabilidad siendo tan joven. Elena se encogió de hombros. Es lo que había que hacer. Llegaron a un pequeño restaurante con fachada colorida. La cocina de Doña Rosa anunciaba un letrero pintado a mano. Nada que ver con los restaurantes elegantes que frecuentaba Mateo. Es aquí, indicó Elena. Tienen los mejores chiles en nogada de la ciudad. Y la dueña es de mi pueblo. Al entrar, el aroma a especias y salsas caseras los envolvió. El local estaba lleno, con familias y grupos de amigos conversando animadamente. Una mujer mayor con delantal se acercó y, al reconocer a Elena, la abrazó afectuosamente. Elenita. ¡Qué milagro verte por aquí, mijita! Doña Rosa, le presento a un amigo, Mateo, dijo Elena, sin saber cómo definir exactamente su relación. La mujer evaluó a Mateo con una mirada conocedora que lo hizo sentir extrañamente expuesto. Mucho gusto, joven. Pasen, les daré mi mejor mesa. Los guió hacia un rincón relativamente tranquilo. Mateo observaba todo con genuino interés, las paredes decoradas con fotografías antiguas, la música tradicional sonando suavemente, los meseros moviéndose con familiaridad entre las mesas. Este lugar es increíble, comentó después de que Doña Rosa se alejara. Auténtico. Como la comida debería ser, respondió Elena. Sin pretensiones, solo sabor verdadero. Ordenaron siguiendo las recomendaciones de Elena. Mientras esperaban, Mateo se inclinó ligeramente sobre la mesa. Cuéntame más sobre ti. No lo que haces, sino quién eres. La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Estaba acostumbrada a que la gente preguntara sobre sus trabajos o estudios, pero rara vez sobre ella misma. Dudó, buscando las palabras. Soy alguien que cree en trabajar duro por lo que quiere. Me gusta bailar, como ya sabes. Disfruto leer cuando tengo tiempo, principalmente novelas históricas. Y sueño con tener mi propio despacho contable algún día, para no depender de nadie. Independencia, asintió Mateo. Es un buen sueño. ¿Y tú? Preguntó Elena. ¿Quién es Mateo Montero más allá de las revistas de negocios y las galas benéficas? Mateo jugueteó con su servilleta, como si la pregunta lo hubiera pillado desprevenido. Soy alguien atrapado entre expectativas y deseos, respondió finalmente. Me gusta bailar también, aunque tenía tiempo sin hacerlo de verdad hasta la otra noche. Disfruto volar avionetas, es lo único que me da sensación de libertad. Y a veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera nacido en circunstancias diferentes. ¿Te arrepientes de tu privilegio? Preguntó Elena directamente. No, sería hipócrita decir eso,
respondió él con honestidad. Pero a veces envidio a quienes han construido su camino por sí mismos, como tú. La comida llegó, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Elena observó con diversión cómo Mateo probaba los platillos con expresiones de sorpresa y deleite. «Esto es extraordinario», dijo después de probar los chiles en nogada. «Nada que ver con la comida mexicana que sirven en esos restaurantes caros». «Te lo dije. Aquí la comida tiene alma». La conversación fluyó naturalmente mientras comían. Elena le contó sobre sus clases de contabilidad, sus profesores, sus compañeros que trabajaban y estudiaban como ella. Mateo habló de sus viajes, de las presiones de dirigir parte del imperio familiar, de su pasión secreta por la fotografía. «¿Por qué esconder que te gusta la fotografía?», preguntó Elena. «Mi padre cree que son distracciones. Los hobbies son para quienes no tienen propósito», suele decir. Suena como un hombre difícil. Lo es. Pero también me enseñó todo lo que sé sobre negocios. Mateo hizo una pausa. «El problema es que a veces siento que vivo la vida que él diseñó para mí, no la mía propia». Elena lo miró con nueva comprensión. Aunque sus realidades no podían ser más diferentes, ambos cargaban con responsabilidades y expectativas que a veces parecían demasiado pesadas. Después de la cena, caminaron por las calles empedradas de Coyoacán. La noche era fresca y el barrio vibraba con música callejera y puestos de artesanías. «Me gusta este lugar», comentó Mateo mientras pasaban frente a una pequeña plaza donde parejas de ancianos bailaban danzón. «Tiene vida». «Es uno de mis lugares favoritos en la ciudad», respondió Elena. «Cuando tengo un domingo libre, vengo aquí a leer o simplemente a observar a la gente». Se detuvieron a mirar a los bailarines. Los movimientos precisos y elegantes de las parejas mayores hablaban de años de práctica y complicidad. «¿Bailamos?», propuso Mateo, señalando la plaza. Elena dudó. Bailar con él en la gala había sido una cosa, hacerlo aquí, en un espacio tan personal para ella, parecía más íntimo. «¿Seguro que quieres mezclar tu Armani con nosotros los mortales?», bromeó para ocultar su nerviosismo. Mateo sonrió, acercándose más. «No llevo Armani hoy». «Y sí, estoy seguro». Tomándola suavemente de la mano, la guió hacia la pequeña pista improvisada. Los ancianos les abrieron espacio con sonrisas cómplices. La música, interpretada por un pequeño conjunto de músicos locales, era lenta y nostálgica. Al contrario que en la gala, donde habían bailado para un público, aquí bailaban solo para ellos. Sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, como si llevaran años haciéndolo juntos. Elena se permitió cerrar los ojos por un momento, dejándose llevar por la música y la calidez de Mateo. «Podría acostumbrarme a esto», murmuró él cerca de su oído. Elena abrió los ojos, encontrándose con su mirada intensa. «¿A qué? ¿A bailar en plazas públicas?». «A ser simplemente Mateo, no Mateo Montero». Cuando la música terminó, permanecieron un momento más cerca, como si ninguno quisiera romper el hechizo. Finalmente, Elena dio un paso atrás. «Debería regresar. Mañana tengo que trabajar temprano». Mateo asintió, aunque la decepción era visible en sus ojos. «Te llevaré a casa». Durante el viaje de regreso, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Elena miraba por la ventana, procesando las emociones contradictorias que sentía. Mateo parecía diferente a lo que había imaginado, más humano, más vulnerable. Pero las diferencias entre sus mundos seguían siendo abismales. Al llegar frente a su edificio, Mateo apagó el motor. «Gracias por esta noche», dijo, girándose hacia ella. «Por mostrarme un México que no conocía». «Gracias a ti por ser diferente a lo que esperaba», respondió Elena con honestidad. Se miraron en la penumbra del auto, la tensión creciendo entre ellos. Elena sabía que si se inclinaba un poco más, sus labios se encontrarían. Y una parte de ella lo deseaba intensamente. «Elena», la voz de Mateo era grave, casi un susurro. «Me gustaría verte de nuevo». «Esto no tiene futuro, Mateo», respondió ella, verbalizando lo que ambos sabían.
Nuestros mundos son demasiado diferentes. ¿Y si eso no me importa? Debería. Elena tomó su bolso, preparándose para salir. Ha sido una noche maravillosa. Quedémonos con eso. Mateo la detuvo suavemente, tomando su mano. Al menos piénsalo. Hay un festival de danza tradicional el próximo fin de semana en Chapultepec. Me encantaría ir contigo. Elena dudó. La prudencia le decía que cortara esto de raíz antes de que ambos salieran lastimados. Pero otra parte de ella, una que rara vez escuchaba, quería ver hacia dónde podía llevarlos este camino inesperado. Lo pensaré, concedió finalmente. Te enviaré un mensaje. Antes de que pudiera cambiar de opinión, se inclinó y besó suavemente la mejilla de Mateo. Luego salió rápidamente del auto y entró al edificio sin mirar atrás. Ya en su apartamento, Elena se dejó caer en la cama, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Sabía que enamorarse de alguien como Mateo Montero solo podía terminar en dolor. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. La semana siguiente, Elena intentó convencerse de que lo mejor era no volver a ver a Mateo. Cada vez que tomaba su teléfono para escribirle que no iría al festival, algo la detenía. Finalmente, el viernes por la tarde, envió un mensaje breve: mañana a las 3 en la entrada principal de Chapultepec. La respuesta llegó casi de inmediato: ahí estaré. No puedo esperar. Esa simple frase provocó en Elena una sonrisa que no pudo reprimir. Se reprendió mentalmente por comportarse como una adolescente, pero la verdad era que no recordaba la última vez que había sentido esta mezcla de nerviosismo y anticipación. El sábado amaneció con un cielo perfectamente azul, como si hasta el clima conspirara para empujarla hacia esta aventura improbable. Elena eligió un vestido sencillo con estampado floral y se recogió el cabello en una trenza adornada con un listón rojo, al estilo tradicional oaxaqueño. A las 3 en punto, Elena esperaba en la entrada del parque, observando a las familias y parejas que entraban. Se preguntó si Mateo aparecería en su jeep o en algún vehículo aún más ostentoso. Para su sorpresa, lo vio acercarse caminando, vestido con pantalones caqui y una camisa blanca, tan sencillo que casi pasaba desapercibido entre la multitud. Pensé que vendrías en auto, comentó Elena cuando él llegó a su lado. Preferí tomar el metro, respondió Mateo con una sonrisa que iluminó su rostro. Es la mejor manera de conocer realmente una ciudad. Elena lo miró con incredulidad. ¿Tú en el metro? No te creo. Mi padre siempre dice que los verdaderos líderes deben conocer todas las realidades. Se encogió de hombros. Aunque probablemente él se refería a otras cosas. Entraron al parque, mezclándose con la multitud que se dirigía hacia el área donde se celebraba el festival. El ambiente era festivo, puestos de comida y artesanías bordeaban el camino, y el aire vibraba con música de diversos estados de México. Es impresionante, comentó Mateo mientras caminaban. Toda esta diversidad cultural en un solo lugar. México es mucho más que lo que se ve en las zonas turísticas o en las oficinas corporativas, respondió Elena. Llegaron a una explanada donde un escenario había sido montado. Alrededor, gente de todas las edades esperaba el inicio de las presentaciones. Encontraron un lugar para sentarse en el césped, entre familias con niños y grupos de jóvenes. Me gusta esto, dijo Mateo, mirando a su alrededor. La sencillez, la autenticidad. Elena lo observó con curiosidad. Había esperado que se sintiera incómodo en este entorno tan diferente a sus círculos habituales, pero parecía genuinamente a gusto. El festival comenzó con danzantes de Veracruz ejecutando el tradicional son jarocho. Las faldas blancas de las bailarinas giraban al ritmo de las jaranas, creando un espectáculo hipnótico de movimiento y color. Cada estado tiene sus propias danzas, explicó Elena. Es como un lenguaje único, una forma de contar historias. Mateo la escuchaba con atención, ocasionalmente haciéndole preguntas sobre los diferentes estilos y trajes. Su interés parecía sincero, no el de alguien tratando de impresionar. Cuando llegó el turno de los danzantes oaxaqueños, Elena se inclinó hacia adelante con anticipación.
Los bailarines, vestidos con elaborados trajes tradicionales, comenzaron la Guelaguetza, una celebración de color y movimiento que contaba la historia de su tierra. Eso es de donde vengo, dijo Elena con orgullo. Mi abuela era danzante. Me enseñó algunos pasos cuando era niña. ¿Podrías mostrarme algún día? Preguntó Mateo, su mirada fija en ella en lugar del escenario. Quizás, respondió Elena con una sonrisa enigmática. A medida que avanzaba la tarde, el ambiente entre ellos se volvía más cómodo, más íntimo. Compartieron helados de frutas tropicales, se rieron de las historias que Elena contaba sobre sus estudiantes en la pequeña escuela donde ocasionalmente daba clases de baile a niños. Y discutieron sobre los diferentes estilos de danza que veían en el escenario. Nunca había pasado una tarde así, confesó Mateo mientras caminaban entre los puestos después de las presentaciones. Tan normal. ¿Y eso es bueno o malo? Preguntó Elena, deteniéndose frente a un puesto de artesanías. Es revelador, respondió él, observando cómo Elena admiraba unos aretes de plata con pequeñas piedras turquesas. Me hace pensar en todo lo que me he perdido por vivir en una burbuja. Mientras Elena conversaba con la artesana sobre las técnicas utilizadas, Mateo aprovechó para comprar discretamente los aretes que ella había estado admirando. Cuando se los ofreció unos minutos después, Elena dudó. No puedo aceptarlos. ¿Por qué no? Porque no quiero que pienses que esto, hizo un gesto entre ambos, tiene que ver con lo material. Mateo consideró sus palabras por un momento. Entiendo eso. Pero un regalo no tiene por qué ser transaccional. Simplemente vi que te gustaban y quise que los tuvieras. Como lo haría cualquier amigo. ¿Es eso lo que somos? ¿Amigos? Preguntó Elena, sosteniéndole la mirada. Por ahora, respondió él con una sonrisa tranquila. El tiempo dirá qué más podemos ser. Finalmente, Elena aceptó los aretes, guardándolos cuidadosamente en su bolso. Continuaron su recorrido hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Hay una última presentación, mencionó Elena, consultando el programa del festival. Baile bajo las estrellas. Invitan al público a participar. Deberíamos hacerlo, propuso Mateo inmediatamente. Elena lo miró con duda. ¿Aquí? ¿En público? ¿Por qué no? Ya lo hicimos una vez. Eso fue diferente. Era una gala, la gente esperaba ver ese tipo de cosas. Elena Sánchez, ¿tienes miedo? La provocó Mateo con un brillo travieso en los ojos. Por supuesto que no, respondió ella, irguiéndose. Está bien, bailaremos. Regresaron a la explanada, donde la banda preparaba los instrumentos para la última presentación del día. Las luces comenzaban a encenderse alrededor del parque, y el ambiente se había vuelto más íntimo, casi mágico. La música comenzó, un danzón lento y sensual. Varias parejas se animaron a ocupar el espacio frente al escenario. Mateo tomó la mano de Elena y la condujo entre ellos. ¿Recuerdas la primera vez que bailamos? Preguntó él mientras colocaba una mano en su cintura. ¿Cómo olvidarlo?, respondió Elena. Te burlaste de esas mujeres ofreciendo matrimonio a quien bailara mejor. Mateo rió suavemente. Y tú me pusiste en mi lugar. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me habló con total honestidad. Se movían con naturalidad al ritmo de la música, sus cuerpos encontrando fácilmente la sincronía que habían descubierto aquella primera noche. Pero esta vez era diferente, no había espectadores evaluándolos, no había roles que interpretar. Solo eran un hombre y una mujer bailando bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Elena después de un momento. Lo que quieras. ¿Por qué yo? Podrías estar con cualquier mujer de tu círculo social. Sería más fácil. Mateo la miró directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que Elena contuviera la respiración. Porque contigo me siento real. No el heredero, no el empresario, solo Mateo. Hizo una pausa. Y porque cuando bailamos, el mundo desaparece. La sinceridad en su voz hizo que Elena se estremeciera.
Quería creerle, quería permitirse sentir todo lo que estaban haciendo entre ellos. Pero el miedo persistía. Esto no será fácil, Mateo. Nuestros mundos. Al diablo con nuestros mundos, interrumpió él, girándola suavemente al ritmo de la música. Lo único que importa es lo que sentimos cuando estamos juntos. La música se volvió más intensa, y con ella, su baile. Mateo la guiaba con seguridad, pero también con respeto por su propio estilo. Elena se permitió perderse en el momento, en la música, en la calidez de sus manos. Cuando la pieza terminó, quedaron frente a frente, respirando agitadamente, sus rostros a centímetros de distancia. Mateo inclinó su cabeza lentamente, dándole tiempo a Elena para retroceder si así lo deseaba. Pero ella no se movió. Sus labios se encontraron en un beso suave, casi reverente. Un beso que sabía a promesa, a posibilidad, a futuro. Cuando se separaron, Elena mantuvo los ojos cerrados un momento más, intentando grabar esta sensación en su memoria. Cuando finalmente miró a Mateo, vio en sus ojos un reflejo de su propia vulnerabilidad. No sé a dónde nos llevará esto, susurró ella. Yo tampoco, admitió él. Pero quiero descubrirlo contigo. El resto de la noche transcurrió como en un sueño. Cenaron en un pequeño puesto de comida del festival, compartieron historias de su infancia y caminaron tomados de la mano por el parque iluminado. Era como si, por unas horas, las barreras entre sus mundos se hubieran disuelto. Cuando llegó el momento de despedirse, Mateo insistió en acompañarla hasta su puerta. Tengo algo que decirte, dijo él mientras subían las escaleras del edificio de apartamentos. La próxima semana debo viajar a Monterrey por negocios. Estaré fuera 10 días. Elena sintió una punzada de decepción, pero la ocultó con una sonrisa. Estarás ocupado. Lo entiendo. Pero quiero verte cuando regrese, continuó Mateo, tomando sus manos. Y quiero que conozcas una parte importante de mi vida. ¿A qué te refieres? Hay una gala benéfica organizada por el Grupo Montero el primer sábado después de mi regreso. Me gustaría que vinieras, como mi invitada oficial. Elena lo miró con sorpresa. Una cosa era compartir momentos privados, y otra muy distinta aparecer públicamente como la acompañante de Mateo Montero. Mateo, no creo que sea buena idea. Tu familia, tus socios, todos se preguntarán quién soy. Precisamente por eso quiero que vengas. Estoy cansado de pretender ser alguien que no soy, de cumplir expectativas ajenas. Acarició suavemente su mejilla. Quiero que estés a mi lado, bailando como solo nosotros sabemos hacerlo. Elena sintió un nudo en la garganta. El gesto era romántico, pero también aterrador. Exponerse al escrutinio del mundo de Mateo significaba enfrentar todos los prejuicios y diferencias que habían intentado ignorar. Lo pensaré, prometió finalmente. Ahora deberías irte. Es tarde. Mateo asintió, comprendiendo su necesidad de espacio. Se inclinó para besarla una vez más, un beso que transmitía todo lo que aún no se atrevían a decir con palabras. Te llamaré todos los días, prometió antes de marcharse. Elena entró a su apartamento y se apoyó contra la puerta cerrada, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, nunca se había sentido así con nadie. Por otro, temía que esta burbuja de felicidad estallara en cuanto la realidad de sus diferencias los alcanzara. Mientras se preparaba para dormir, Elena miró los pequeños aretes de turquesa que Mateo le había regalado. Eran hermosos en su sencillez, como la conexión que estaba creciendo entre ellos. Se los puso, observando su reflejo en el pequeño espejo de su habitación. ¿En qué estás pensando, Elena Sánchez?, se preguntó a sí misma. ¿Realmente crees que un cuento de hadas como este puede funcionar? Pero mientras se acostaba, con el recuerdo del baile y los besos aún vibrando en su cuerpo, una pequeña voz en su interior le susurraba que tal vez, solo tal vez, algunos cuentos de hadas podían hacerse realidad. Los 10 días de ausencia de Mateo transcurrieron con una lentitud exasperante para Elena. Aunque hablaban todas las noches, largas conversaciones donde ella le contaba sobre sus clases y trabajos, y él sobre sus reuniones en Monterrey, la distancia física entre ambos parecía amplificar las dudas de Elena.
Una tarde, mientras limpiaba las oficinas del edificio Montero, se detuvo frente a un artículo enmarcado en la pared. Era una entrevista a Eduardo Montero, el padre de Mateo, donde hablaba sobre el futuro del grupo empresarial y las expectativas para su hijo. Mateo continuará nuestro legado familiar, incluyendo una alianza estratégica con la familia Velasco a través de un matrimonio que beneficiará a ambos imperios. Elena sintió como si le hubieran arrojado agua helada. La realidad de quién era Mateo y lo que se esperaba de él nunca había sido tan clara. Con manos temblorosas, continuó su trabajo, intentando convencerse de que lo mejor sería terminar esta fantasía antes de salir lastimada. Esa noche, cuando Mateo llamó, Elena estuvo distante, respondiendo con monosílabos a sus preguntas entusiastas sobre la gala que se aproximaba. ¿Ocurre algo?, preguntó finalmente él. Elena dudó. Podría mentir, decir que estaba cansada, pero decidió que merecían honestidad. Vi un artículo hoy, sobre tu padre mencionando planes de matrimonio para ti con alguien de la familia Velasco. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero revelador. Elena, esos son planes de mi padre, no míos, respondió Mateo con voz firme. Tengo 33 años. Nadie decide mi futuro más que yo. Pero eres el heredero. Tienes responsabilidades, expectativas. ¿Qué estoy dispuesto a desafiar si es necesario? Su voz se suavizó. Escucha, regreso mañana. Hablemos entonces, cara a cara. ¿De acuerdo? Elena aceptó, pero después de colgar, las dudas persistieron. Se preguntó si realmente tendría el coraje de enfrentar el mundo de Mateo, con todas sus complicaciones y prejuicios. Al día siguiente, mientras servía mesas en la cafetería universitaria, Elena notó un grupo de estudiantes mirando algo en sus teléfonos y riéndose. Al acercarse, escuchó fragmentos de su conversación. Mateo Montero bailando con una mesera, dicen que la está viendo en secreto, su padre debe estar furioso. Con el corazón acelerado, Elena se inclinó discretamente para ver la pantalla. ¿Era un artículo de una revista de chismes con el título ¿Romance secreto? Heredero Montero captado bailando con misteriosa joven. La acompañaba una foto borrosa de ellos bailando en Chapultepec. Elena terminó su turno en piloto automático, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Cuando llegó a su apartamento, encontró varios mensajes de Mateo. Ya he visto el artículo. No te preocupes. Esto no cambia nada entre nosotros. ¿Podemos vernos esta noche? Necesito explicarte algo importante. Después de dudar unos minutos, Elena respondió con un simple está bien. Mateo llegó a su edificio a las 8, esta vez en el auto negro con chofer, lo que hizo que Elena se tensara inmediatamente. Lo esperó en la entrada, sin invitarlo a subir a su pequeño apartamento. Lamento todo esto, dijo él a modo de saludo, sus ojos cansados pero sinceros. No esperaba que nos fotografiaran. Yo tampoco, respondió Elena, cruzando los brazos defensivamente. Pero quizás es lo mejor. Nos obliga a enfrentar la realidad. Mateo la miró con intensidad. ¿Y cuál es esa realidad según tú? Que esto, señaló el espacio entre ambos, no tiene futuro. Somos de mundos completamente diferentes, Mateo. Tú eres el heredero de un imperio, yo trabajo limpiando tus oficinas. ¿Cómo creímos que podría funcionar? Funcionará si ambos queremos que funcione, respondió él con firmeza. Elena, he estado pensando mucho durante este viaje. Sobre lo que quiero, sobre quién quiero ser. Se acercó a ella, tomando suavemente sus manos. Toda mi vida he cumplido las expectativas de otros, principalmente de mi padre. He sido el hijo perfecto, el heredero perfecto. Pero nunca he sido simplemente Mateo. Sus ojos brillaban con determinación. Hasta que te conocí. Elena sintió que su resolución flaqueaba ante la sinceridad de sus palabras. Mateo, tu padre. Mi padre tendrá que aceptar mis decisiones. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje. Quiero que vengas a la gala conmigo, no como mi invitada secreta, sino como la mujer que está cambiando mi vida. ¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo?
Elena sacudió la cabeza. Todos hablarán, te cuestionarán. ¿Qué hablen? Mateo sonrió con una confianza que la desarmó. Además, cuando te vean bailar, entenderán por qué no puedo imaginar mi vida sin ti. Elena no pudo evitar sonreír ante su referencia al baile, recordando cómo todo había comenzado entre ellos. Eres imposible, murmuró. Soy persistente, corrigió él. ¿Entonces? ¿Vendrás conmigo? Elena respiró profundo. Una parte de ella quería huir, protegerse del dolor que cegaramente vendría. Pero otra parte, quizás la más valiente, quería creer que algunos imposibles podían hacerse realidad. Iré, respondió finalmente. Pero no tengo nada apropiado para usar en una gala. La sonrisa de Mateo iluminó su rostro. Déjame ocuparme de eso. Conozco a alguien que puede ayudarnos. 2 días después, Elena se encontraba en el estudio de Ramón Juárez, un reconocido diseñador mexicano y amigo de la Universidad de Mateo. Para sorpresa de Elena, Ramón la recibió con calidez y sin el menor rastro de condescendencia. Mateo me contó sobre ti, dijo mientras tomaba sus medidas. Dijo que buscaba algo que reflejara tu herencia oaxaqueña, pero con un toque contemporáneo. Elena miró a Mateo, sorprendida y conmovida por su atención a los detalles. ¿Específicamente oaxaqueño? Mateo se encogió de hombros con una sonrisa tímida. Quiero que te sientas orgullosa de quién eres. De quién me enamoró. El tiempo pareció detenerse. Era la primera vez que cualquiera de los dos mencionaba algo tan cercano a una declaración de amor. Elena sintió un calor extendiéndose por su pecho, pero antes de que pudiera responder, Ramón nos interrumpió. Tengo exactamente lo que necesitas. Un diseño que estaba guardando para algo especial. Los días previos a la gala pasaron en un suspiro. Elena dividía su tiempo entre trabajos y estudios, mientras Mateo se reincorporaba a sus responsabilidades en el Grupo Montero. Aunque se veían poco, sus llamadas nocturnas se habían convertido en un ritual que ambos atesoraban. La noche de la gala llegó finalmente. Elena estaba terminando de arreglarse cuando alguien llamó a su puerta. Era Lupita, su hermana menor, quien había llegado inesperadamente de Oaxaca. ¡Sorpresa!, exclamó la adolescente, abrazándola. Mateo nos envió boletos para que Miguel y yo viniéramos. Él está abajo, hablando con tu novio rico. Elena parpadeó, procesando la información. ¿Mateo trajo a Miguel y a ti desde Oaxaca? Lupita sintió entusiasmada. Dijo que era importante que estuviéramos aquí para apoyarte. Y mírate. Pareces una princesa. Elena se volvió hacia el pequeño espejo de su habitación. El vestido que Ramón había diseñado era una obra maestra. Un elegante vestido largo color turquesa con bordados tradicionales oaxaqueños en hilos de plata que se extendían desde el hombro hasta la falda como una cascada brillante. Era sofisticado y a la vez profundamente conectado con sus raíces. No sé si estoy lista para esto, murmuró Elena, sintiendo el peso del momento. Lupita le apretó la mano con sorprendente madurez para sus 15 años. Claro que lo estás. Siempre has sido la más valiente de todos nosotros. Cuando Elena bajó las escaleras, encontró a Mateo conversando animadamente con Miguel. Se detuvo un momento, observando la escena, su hermano de 17 años, con su mejor camisa y el cabello peinado hacia atrás, hablando con absoluta naturalidad con uno de los hombres más ricos de México. Mateo levantó la mirada y se quedó sin palabras al verla. Se acercó lentamente, sus ojos reflejando una admiración que hizo que Elena se sonrojara. No tengo palabras, dijo finalmente. Es todo gracias a Ramón, respondió ella con modestia. No, es todo gracias a ti. Tomó sus manos. ¿Lista? Elena miró a sus hermanos, que la observaban con orgullo, y luego a Mateo, cuyos ojos prometían un futuro que hasta hace poco le habría parecido imposible. Lista, afirmó con más seguridad de la que sentía. En el trayecto hacia el hotel donde se celebraba la gala, Mateo le explicó que había arreglado todo para que Miguel y Lupita asistieran también, aunque en una mesa diferente para no exponerlos demasiado.
Quería que tuvieras familia apoyándote, explicó. Sé lo importantes que son para ti. Elena se conmovió por el gesto. Era exactamente el tipo de consideración que demostraba que Mateo realmente la entendía, que veía más allá de las diferencias sociales y económicas entre ellos. Al llegar al hotel, los flashes de las cámaras los recibieron. Elena apretó instintivamente la mano de Mateo, quien respondió con un suave apretón tranquilizador. Solo respira, susurró él. Estás deslumbrante. Entraron juntos al salón, donde cientos de invitados elegantemente vestidos conversaban mientras una orquesta tocaba música suave. Elena sintió las miradas curiosas, los susurros apenas disimulados. Pero Mateo mantuvo su mano firmemente enlazada con la suya, presentándola con orgullo a socios y amigos. Para sorpresa de Elena, muchos la recibieron con genuina amabilidad, aunque otros apenas disimulaban su desdén. En un momento, vio a las mismas jóvenes de la mesa 8, aquellas de la primera noche, observándola con una mezcla de envidia y disgusto. Ignóralas, murmuró Mateo, guiándola hacia la mesa principal. Esta noche es sobre nosotros. Pero mientras se dirigían a su mesa, un hombre de presencia imponente se interpuso en su camino. Eduardo Montero, con el mismo porte aristocrático que su hijo pero con ojos fríos y calculadores, los miraba con expresión severa. Mateo, dijo con voz controlada. Necesito hablar contigo. Ahora. Elena sintió que Mateo se tensaba a su lado, pero su voz sonó firme cuando respondió. Padre, permíteme presentarte a Elena Sánchez, mi acompañante esta noche. Eduardo apenas le dirigió una mirada evaluadora antes de volver a centrarse en su hijo. En privado, Mateo. Lo que tengas que decirme, puedes decirlo frente a Elena, insistió Mateo, desafiante pero educado. No tengo secretos para ella. Un músculo se tensó en la mandíbula de Eduardo. Por un momento, Elena temió que montara una escena. Pero el hombre simplemente inclinó la cabeza con rigidez. Como quieras. Te espero en mi mesa en 5 minutos. Miró brevemente a Elena. Señorita. Y con eso, se alejó, dejándolos en un silencio tenso. Lo siento por eso, dijo Mateo, pasando una mano por su cabello con frustración. Debería haberle dicho antes, pero quería evitar precisamente esta reacción. Elena se sentía repentinamente fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que nunca sería el suyo. Quizás deberías hablar con él a solas, sugirió. Mateo negó con firmeza. No. Esta noche estamos juntos. Tomó su mano. Ven, busquemos a tus hermanos y asegurémonos de que estén cómodos. Mientras se alejaban, Elena no pudo evitar sentir la mirada de Eduardo Montero siguiéndolos. Y supo, con absoluta certeza, que la verdadera prueba para su relación apenas comenzaba. La tensión era palpable mientras Mateo y Elena se acercaban a la mesa donde Eduardo Montero esperaba con expresión severa. Junto a él, una elegante mujer de la familia Velasco, claramente la candidata que el patriarca había elegido para su hijo, sonreía con suficiencia. Elena apretó la mano de Mateo, infundiéndole valor. Padre, comenzó Mateo con voz firme. Quería presentarte formalmente a Elena Sánchez. Elena, mi padre, Eduardo Montero. Eduardo inclinó la cabeza mínimamente, sin ofrecer su mano. Mateo, tenemos asuntos importantes que discutir, dijo, ignorando deliberadamente a Elena. La familia Velasco está esperando un anuncio esta noche. Mateo miró directamente a los ojos de su padre. No habrá ningún anuncio con los Velasco, padre. Mi futuro está con Elena. Un murmullo recorrió las mesas cercanas. La expresión de Eduardo se endureció. ¿Has perdido la cabeza? Siseó. Todo está arreglado. Los contratos, las fusiones. Nunca acordé nada, interrumpió Mateo. Nunca me preguntaste qué quería yo. Eduardo se puso de pie, su imponente figura destacando entre los invitados. Eres mi heredero. Tienes responsabilidades hacia esta familia, hacia el legado que construí para ti. Mateo permaneció sereno, sorprendiendo a Elena con su firmeza. Y las cumpliré, padre. Pero a mi manera.
con la mujer que elijo, no con la que impones. La tensión entre padre e hijo era casi tangible. Elena, sintiendo los ojos de todos sobre ellos, tomó una decisión. Con gentileza, soltó la mano de Mateo. Señor Montero, dijo, dirigiéndose directamente a Eduardo. Entiendo su preocupación. Ama a su hijo y quiere lo mejor para él. Yo también. Eduardo la miró por primera vez, realmente la miró, con una mezcla de sorpresa y evaluación. Si realmente lo amaras, sabrías que no perteneces a su mundo, respondió con frialdad. Tiene razón, asintió Elena, causando que Mateo la mirara alarmado. No pertenezco a este mundo de galas y negocios millonarios. Pero Mateo tampoco pertenece al mío, de 3 trabajos y apartamentos pequeños. Hizo una pausa, mirando a Mateo con una sonrisa suave. Y sin embargo, cuando bailamos, creamos nuestro propio mundo. Uno donde las diferencias no importan. El silencio se extendió mientras Eduardo la estudiaba con intensidad. Finalmente, una sonrisa irónica curvó sus labios. ¿Hablas con elocuencia para ser una mesera? ¿Una estudiante de contabilidad? ¿Una mujer que trabaja duro para que sus hermanos puedan estudiar? Completó Elena con orgullo. Sí, soy todo eso. Y por eso sé el valor del trabajo y la perseverancia. Valores que comparto con su hijo. Algo cambió en la expresión de Eduardo, un destello de algo parecido al respeto. Mateo, dijo, volviéndose hacia su hijo. ¿Estás seguro de esta decisión? Completamente, respondió Mateo sin vacilación. Elena es quien quiero en mi vida. Eduardo observó a la pareja por un largo momento. Luego, sorprendiendo a todos, hizo un gesto hacia la pista de baile, donde la orquesta comenzaba a tocar. Entonces demuéstrenlo, desafió. Si tanto hablan de bailar y crear mundos, muéstrenme. Era un reto, pero también una oportunidad. Mateo miró a Elena, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella asintió, tomando su mano. Se dirigieron al centro de la pista, conscientes de que todos los ojos estaban sobre ellos. La orquesta, percibiendo el momento, transicionó a un tango apasionado. Mateo colocó su mano en la cintura de Elena y ella apoyó la suya en su hombro. ¿Lista para cambiar nuestro destino?, susurró él. Contigo, siempre, respondió ella. Y comenzaron a bailar. No fue como la primera vez en la gala, ni como en la plaza de Coyoacán. Este baile era una declaración, una promesa, una batalla. Sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, contando sin palabras la historia de su improbable amor. Elena dejó que la música fluyera a través de ella, cada giro, cada paso cargado de emoción y determinación. Gradualmente, los murmullos cesaron. Los invitados formaron un círculo alrededor de ellos, hipnotizados por la belleza y pasión de su danza. Incluso Eduardo Montero observaba con expresión indescifrable, pero ya no hostil. Cuando la música alcanzó su crescendo final, Mateo ejecutó un espectacular giro que dejó a Elena inclinada sobre su brazo, sus rostros a centímetros de distancia, sus corazones latiendo al unísono. Los aplausos estallaron a su alrededor, pero ellos apenas los escuchaban, perdidos en la mirada del otro. Mateo la ayudó a incorporarse, y juntos se volvieron hacia Eduardo, quien se había acercado al borde de la pista. Para sorpresa de todos, el patriarca aplaudía lentamente. Impresionante, admitió. Nunca te había visto bailar así, Mateo. Nunca había tenido la pareja adecuada, respondió Mateo, apretando la mano de Elena. Eduardo miró a Elena con nueva consideración. Señorita Sánchez, parece que le debo una disculpa. Extendió su mano. Y quizás una conversación más civilizada. Elena aceptó el gesto, reconociendo el significado de ese pequeño paso. El resto de la noche transcurrió como un sueño. La barrera inicial se había roto, y aunque Elena sabía que ganar completamente la aceptación de Eduardo llevaría tiempo, el primer y más difícil paso estaba dado. 3 meses después, Elena se encontraba en el pequeño apartamento que ahora compartía con Mateo. No era la mansión Montero,
ni su antiguo lugar en Iztapalapa, sino un espacio que habían elegido juntos, un punto intermedio entre sus mundos. Ella había continuado sus estudios de contabilidad, ahora sin la presión de múltiples trabajos, mientras Mateo reorganizaba el grupo Montero con una visión más moderna y socialmente consciente. Elena terminaba de arreglarse para una cena especial que Mateo había planeado. Según él, era para celebrar que Miguel había sido aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar ingeniería, pero ella sospechaba que había algo más. El sonido de la puerta la alertó de la llegada de Mateo. Al salir de la habitación, se sorprendió al encontrar no solo a Mateo, sino también a Miguel y Lupita, a Doña Rosa, e incluso a Eduardo Montero, todos esperándola con sonrisas conspiratorias. ¿Qué está pasando?, preguntó Elena, confundida. Mateo se acercó, tomando sus manos. Elena Sánchez, comenzó, su voz ligeramente temblorosa. Hace 6 meses, hice una broma tonta sobre casarme con quien bailara mejor. Jamás imaginé que encontraría a alguien que no solo bailaría extraordinariamente, sino que me enseñaría el verdadero significado de la danza, del amor, de la vida. Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Aquel día en la gala, dije que me casaría con quien bailara mejor. Hoy, te pido que seas mi esposa, no por cómo bailas, sino por quién eres. Por la mujer valiente, apasionada y auténtica que ha transformado mi mundo. Abrió la caja, revelando un anillo con una turquesa rodeada de pequeños diamantes, un diseño que combinaba elegantemente los mundos de ambos. ¿Me concederías el honor de bailar conmigo el resto de nuestras vidas? Elena, con lágrimas en los ojos, miró a sus hermanos que asentían emocionados, a Doña Rosa que se limpiaba una lágrima, y finalmente a Eduardo, quien inclinó la cabeza en señal de aprobación. Sí, respondió con voz temblorosa. Bailaré contigo para siempre. Mateo deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie, besándola con todo el amor que había crecido entre ellos. Los aplausos y vítores de sus seres queridos los envolvieron. 6 meses más tarde, en una ceremonia que combinaba tradiciones oaxaqueñas con elementos contemporáneos, Elena y Mateo se casaron en el pueblo natal de ella. La celebración fue un verdadero puente entre mundos, empresarios en trajes caros bailaban junto a lugareños con vestimentas tradicionales, unidos por la música y la alegría. Durante el baile nupcial, cuando Mateo la sostenía cerca, Elena recordó cómo todo había comenzado. ¿Quién diría que aquella broma sobre casarte con la mejor bailarina nos traería aquí?, murmuró contra su oído. Mateo sonrió, girándola suavemente al ritmo de la música. Creo que en el fondo, siempre supe que estaba esperando a la pareja perfecta. No solo para bailar, sino para vivir. La fiesta continuó hasta el amanecer, con danzas tradicionales mezclándose con ritmos modernos. Eduardo Montero sorprendió a todos cuando aceptó la invitación de Doña Rosa para bailar, demostrando que incluso las barreras más rígidas podían derribarse con la música adecuada. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse sobre las montañas de Oaxaca, Elena y Mateo se escabulleron hacia un mirador cercano. Abrazados, contemplaron el nuevo día que nacía. Tengo algo que decirte, susurró Elena, colocando la mano de Mateo sobre su vientre. Pronto seremos 3 para bailar. Los ojos de Mateo se iluminaron con asombro y alegría. ¿Estás? No pudo terminar la frase, abrumado por la emoción. Elena asintió, su sonrisa radiante como el sol naciente. 2 meses. Nuestro pequeño bailarín ya está en camino. Mateo la abrazó con delicadeza, como si fuera el tesoro más precioso del mundo. En ese momento, bajo el cielo que se teñía de dorado, ambos supieron que habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier fortuna, un amor que había trascendido diferencias, prejuicios y obstáculos. Te amo, Elena Montero Sánchez, susurró Mateo contra su cabello. Y yo a ti, Mateo Sánchez Montero, respondió ella con una sonrisa, apreciando cómo sus nombres entrelazados simbolizaban la unión de sus mundos. Mientras regresaban tomados de la mano hacia la celebración que continuaba, Elena pensó en el largo camino recorrido desde aquella primera noche en el Salón Estrella de la Noche. Un camino de descubrimiento, de valor, de aprender a bailar entre 2 mundos para crear uno propio.
Y mientras la música los llamaba nuevamente a la pista, Elena supo con certeza que este baile, el de su vida juntos, apenas comenzaba. Y sería el más hermoso de todos.